continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Hoy en Tribuna Política, agradecidos como siempre con usted por su compañía. Gracias a Dios, hoy tenemos la mesa llena. Nos acompañan nuestros compañeros de equipo, el señor Vladimir de la Cruz y don Sergio Araya, a quienes les damos los muy buenos días. Y por supuesto, nuestro invitado, el señor Hugo Picado, director del IFET, quien está muy gentilmente con nosotros en este día para presentar o para ayudarnos a recordar un proyecto que se presentó en un determinado momento, el cual se conoció como proyecto de franja electoral o franja horaria, que fue algunas de las cosas que se mencionaron en su momento. No avanzó mucho qué fue lo que sucedió, pero antes de entrar en esos detalles vamos a pedirle a don Hugo que de verdad nos ayude a comprender un poquitito cuáles son los objetivos, don Hugo, qué es lo que busca el Tribunal Supremo de Elecciones con este proyecto, por qué no tiene como la acogida real que se esperaba, y hoy por hoy vemos a algunos candidatos levantando la voz que tiene mucho que ver con este proyecto que ustedes presentaron en ese entonces. Gracias, muy buenos días, estimados amigos y amiga doña Isabel. Tal vez hay que contextualizar un poco para entender de qué habla el tribunal cuando se refiere a equidad en la contienda y a franjas electorales. Costa Rica fue el segundo país de América Latina que introdujo el financiamiento estatal a los partidos políticos, empezando la década de 1950, el primero había sido Uruguay. En esa misma década varios países del continente incluyeron financiamiento estatal para los partidos políticos y optaron como Costa Rica por un sistema mixto de financiamiento. ¿Qué es un sistema mixto? Los partidos políticos y las campañas electorales se pueden financiar por dos fuentes. Uno es el financiamiento privado, que una persona dona a determinado partido político, y otro es el financiamiento estatal. Este financiamiento estatal nace con el propósito de generar condiciones de equidad en la contienda. Pensemos que en la primera mitad del siglo XX, cuando se van consolidando los sistemas de partidos en América Latina, normalmente ganan las elecciones los partidos de las oligarquías, los partidos que cuentan con financiamiento de grupos económicamente poderosos. Por eso, siguiendo el ejemplo europeo, en América Latina se acoge la idea de crear financiamiento estatal para generar equidad en la contienda, para que todos los partidos políticos, indiferentemente de su origen social, tuvieran acceso al financiamiento para garantizar una contienda más justa. Cabe señalar también que ya en ese momento la campaña en medios de comunicación comienza a ser cada vez más intensiva, cada vez más importante, en esos momentos por radio y por prensa escrita, y va dejando poco a poco de lado la campaña tradicional, que era la campaña de plazas públicas y de convencimiento persona a persona. ¿Qué ha ocurrido? Que 70 años después, ese sistema se ha ido erosionando. Es un sistema que tiene una serie de falencias que genera no más equidad, sino más bien más inequidad. Nuestra campaña electoral en Costa Rica es una campaña en términos económicos muy inequitativa. ¿Quién dice esto? El tribunal no, lo dice la Organización de Estados Americanos, que en los procesos electorales de 2014 y de 2016 han rendido sendos informes diciendo que muy bien, que el régimen electoral costarricense saca nota de excelente en casi todos los rubros, pero que tiene una deuda pendiente. Y esa deuda tiene que ver con la equidad en la contienda. De hecho, en toda Europa, en las democracias europeas consolidadas y en toda América Latina, a excepción de Honduras y Costa Rica,
existen mecanismos de franjas electorales o mecanismos de equidad en la contienda, que es lo que no existe en Costa Rica. Por ende, el Tribunal Supremo de Elecciones en 2001, en 2007 y en 2013 ha presentado en 3 ocasiones a la Asamblea Legislativa proyectos de ley tendientes a generar una mayor equidad en la contienda, y en eso es en lo que consiste la idea de las franjas electorales, que podemos ver con detalle más adelante. Don Sergio. Sí, bueno, yo quisiera ampliar lo que señalaba don Hugo. Efectivamente, el tema de la equidad, como llama él, en la contienda, es decir, que todas las fuerzas políticas que intervengan en el proceso electoral tengan un piso común a partir del cual puedan desarrollar su competencia, tiene esta deuda pendiente, como señalaba muy bien él, en el tema especialmente de acceso a medios de comunicación y especialmente para el pautaje de lo que ellos llamarían su propaganda electoral. Lamentablemente, bueno, ahora tenemos el fenómeno de las redes sociales y ahora lo podemos explorar, pero todavía en las campañas anteriores, como bien señalaba Hugo, el tema de los medios de comunicación juega un rol determinante, a tal extremo que uno a veces dice, o se dice, si no aparece en televisión no existe, o si no se escucha en radio no existe, o si no se ve en prensa escrita no existe. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos partidos políticos, o el sistema electoral nuestro tiene grandes paradojas. Permite la creación de partidos políticos con relativa facilidad. No en balde, en 2014 tuvimos 13 personas o 13 partidos políticos aspirando a la presidencia de la República. Pero a la hora de las verdades, de esos 13, los que tenían ojo mediático eran básicamente 4 o 5 fuerzas políticas. Ya hoy estamos viviendo algo similar. Ya hay organismos, sectores de la sociedad que están comenzando a desarrollar espacios donde les invitan a los candidatos a que planteen sus ideas, a que debatan entre ellos sobre distintos temas, y ya van, digamos, dejando de lado algunos. Salvo, digamos, reconozco lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, pero ya es por un mandato legal, que sí hace un debate en donde participa la totalidad de los aspirantes. Pero en general los medios de comunicación tienden a, por un lado, a minimizar. En algunos casos no, yo sé que TV Extra o Extra TV ha evitado eso, pero la mayoría de los medios sí tienden a centrarse en 4 o 5, o en 3, o según sea la circunstancia. Pero adicionalmente, en el tema del pautaje, el gran problema es que los partidos políticos, si no pautan, no son conocidos, y si no son conocidos, no encuentran los respaldos necesarios para que, por ejemplo, en encuestas salgan inclusive más allá del margen de error. ¿Y qué es el efecto perverso de esto? Mientras el financiamiento público se pueda dar, que es un financiamiento a posteriori, que ese es otro tema que podemos discutir, es decir, uno hace el gasto, o el partido hace el gasto y luego lo cobra, hay un adelanto ahí que se les permite, pero bajo ciertas condiciones. No es que se les entrega el dinero a mano suelta, sino que tienen que presentar algún tipo de garantía, porque si finalmente no logran los votos necesarios para acceder a ese dinero, lo tienen que reintegrar de alguna manera. Pero más allá de eso, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el dinero básicamente se necesita ¿cuándo? Cuando hay campaña electoral. Ya posteriormente, pues sí, es muy útil, pero lo más importante es en el momento en que se tienen que hacer los gastos de campaña. ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de estos partidos que no aparecen en las encuestas porque no son conocidos, porque no han podido pautar en medios de comunicación, simplemente no son sujetos u objetos de crédito de los bancos que pueden eventualmente prestarles, poniendo a responder lo que podría ser su aporte estatal una vez pase el proceso electoral. Entonces se vuelve un círculo vicioso, porque al final hay un grupo de partidos que compiten en una situación de total desventaja con respecto a los otros partidos políticos. Que tengan espacio o no, y que eso implique que van a mejorar electoralmente, eso ya solo la ciudadanía lo sabrá, pero por lo menos debería de ser un imperativo del Estado el que todas las fuerzas políticas tengan la posibilidad de tener un mínimo de condiciones de igualdad a partir de las cuales puedan, ahí sí, desarrollar sus diferencias y que gane, como se dice popularmente, el mejor. Esto es particularmente sensible porque, como bien señaló Hugo, bueno, el tribunal ha insistido en el tema, organismos internacionales lo han insistido, pero todas las reformas para alcanzar este objetivo pasan necesariamente ¿por dónde? Por trinchera legislativa. Entiéndase, por donde están los partidos políticos representados. Y entonces se vuelve un poco hasta perverso también, porque los partidos que están ahí y se rehúsan a hacer este tipo de reformas,
porque de alguna forma lo que hace es decir, bueno, ya nosotros estamos aquí adentro, ya que no entren más, y si entran por casualidad ya ellos, pero es una casualidad, con el agravante de que los partidos minoritarios que tienen presencia parlamentaria, aún pese a estas condiciones de inequidad, o no tienen el peso suficiente para unirse y en representación de los que todavía no están ahí, luchar por alcanzar estos criterios de equidad, o simplemente ya por estar adentro se acomodan a las circunstancias. El tema es entonces bastante complejo, porque mientras no logremos resolver este tema de la equidad, en un país que, digamos, se privilegia por buscar la cohesión social y por buscar que la democracia impere en todos nuestros órdenes, en un tema tan sensible como es el electoral, seguimos justamente debiéndole a ese tema. Muy bien, don Vladimir. El problema de la equidad es que el sistema electoral es inequitativo. Así es. El problema de la equidad es que el sistema electoral del país no iguala. Y el problema de la inequidad está en que el Tribunal Supremo de Elecciones contribuye a esa inequidad. Cuando se aprobó la Constitución Política en el año 49, se estableció el artículo 96 de la Constitución, que es el que permite el financiamiento público. En un momento determinado, ese financiamiento público de los partidos establecía un reconocimiento a aquellos partidos que ganaban el 10% de los votos o más. Después eso fue reformado y se bajó al 4%. Y nunca se bajó a todos. ¿Por qué? Sí, porque no le interesa ni al tribunal como institución representativa de los órganos de poder del Estado y de la clase política que gobierna este país, igualar a todos los partidos. Porque si el tribunal jugara un papel democrático, en ese sentido, una función democrática de contribuir a formar partidos, a desarrollar partidos, a permitir que los partidos tengan mayor posibilidad de participación, el tribunal podría impulsar esas reformas a la Constitución y al propio Código para democratizar el proceso, para igualar. Entonces vamos a la práctica. Si solo los partidos que reciben el 4% de los votos tienen acceso al financiamiento público de la deuda del Estado, esto significa que más del 90% de los partidos que participan en elecciones no reciben ningún apoyo por resultados. Pero había partidos que, aunque no sacaban el 4% de los votos, elegían un diputado. Después, por un problema de administración, de Poder Ejecutivo y de Asamblea Legislativa y necesitar votos de diputados para proyectos de ley, reformaron para que esos partidos que no sacando el 4% y se elegían un diputado tuvieran derecho a la deuda, ¿verdad? Esa es una parte. La otra parte, la parte que no se paga de esa deuda, que no se le paga a los partidos C, D, E, F, G que no sacaron el porcentaje, entra al bolso general de la deuda y se lo distribuyen los partidos que sí sacan. Porque ahí no se corta eso, esa parte no se la deja el tribunal. Entra al pago total que se lo abuchonan los partidos grandotes que sí sacan más del 4% o que se les reconoce por un diputado. Y eso es verdaderamente injusto, porque el voto de Hugo Picado vale igual que el mío, igual que el de Sergio, igual que el suyo, Isabel, y sin embargo a la hora de contar esos votos en términos económicos para los partidos, ni el suyo, ni el de Sergio, ni el mío, no los valen porque tuvimos menos del 4% y los de Hugo sí valen porque tienen más del 4%, pero además los nuestros, el valor económico de nosotros se suma a ese otro partido, cuando todos los ciudadanos valemos igual, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico, en costos presupuestarios del proceso. Empecemos por ahí. Yo creo que esa es una reforma que urge hacerla. Y el tribunal tiene la obligación moral, ética, de impulsar esa reforma, porque si eso no viene por los partidos, es el tribunal el órgano encargado de impulsar una reforma democrática profunda para mejorar el ejercicio democrático del país. Primera percepción que yo tengo. Segundo elemento, el volumen que se paga en Costa Rica, que es el 0.17% de la deuda del presupuesto nacional. 0.19% del presupuesto nacional, es una cifra extraordinariamente gigantesca. 45.000 millones de colones corresponderían. Siempre se hace un arreglo
para llegarlo al 0.011%, que rebaja eso como a 27.000 millones. Ningún proceso electoral en Costa Rica gasta el 0.11%, de acuerdo a lo dispuesto, porque los proyectos de gastos electorales que presentan los partidos para la campaña electoral son presupuestos que no se pueden modificar una vez presentados al tribunal, y generalmente creo que no llegan a cifras superiores a 7.000, 8.000 millones de colones, las cifras más altas. Sumados todos los partidos nunca llegan a tener el equivalente del 0.11%, siempre sobra mucha plata ahí. De manera que aún con 0.11% no justifica para nada que se permita el financiamiento privado de los partidos por ningún medio, ni por donación, ni por colaboración económica, ni por cuota, ni por nada. El tribunal podría administrar toda esa plata, administrarla contra cuentas de los partidos manejadas desde el tribunal y asignando, ahí sí, esa es una discusión ahora sí técnica, una distribución de posibilidad de uso de esos dineros en función del récord histórico electoral. Si partidos que han participado en procesos electorales anteriores y que tienen un récord de votos podrían tener sobre ese monto, si se dividiera por la mitad, para ponerlo así, un porcentual equivalente a eso, y sobre el otro monto, sobre la otra mitad, se distribuye parejo, proporcionalmente con todos los nuevos y viejos partidos que participan de nuevo en el proceso electoral. Entonces ahí se administra eso, se acaba la corrupción de la deudita privada, del financiamiento, del bonito, del narcotráfico, del narcoelectorerismo que puede haber, que puede filtrarse, porque eso lo va a administrar el tribunal. Claro. Eso para empezar. Entonces yo creo que ahí se puede limpiar eso fácilmente. En materia de publicidad voy igual. Los gastos electorales que se usan en publicidad, en términos generales, no ascienden a más de 4.000 millones de colones de los últimos procesos electorales. De esos 27.000 millones que están para aprobarse para la campaña próxima, esos 4.000 millones podrían distribuirse igual, 2.000 y 2.000, para distribuir proporcionalmente entre los partidos que vienen de procesos anteriores que participan nuevamente, en base a la proporción de votos. Entonces el partido que saca muchos votos tiene más posibilidad económica, pero el que sacó 10 votos tiene 10 colones para financiar por parte del Estado, pero va a tener la otra mitad del presupuesto, los otros 2.000 millones que se reparten parejo entre 10 partidos, entonces le tocan 200 millones. A no tener nada y tener 200 millones administrado por el tribunal contra una cuenta que se gira del tribunal, el tribunal dice: esto le corresponde a usted en gastos de publicidad, usted puede hacer los contratos, pásenos los contratos y ordena el pago, y el tribunal paga y pautan todo, y se acabó el problema. Se acabó el problema, y eso sí es equitativo, y eso sí es igualitario, y eso sí es democrático, pero eso no se impulsa. El tribunal debería impulsarlo. Si no tienen capacidad los partidos políticos, que todos saldrían ganando eso, y los empresarios también, porque a los empresarios se les paga. Con la franja lo que quieren metérsele por el uso de la concesión de la frecuencia una obligación de que den 2 horas en un programa en franja donde me entran todos los partidos en proporción al tiempo de su tamaño, lo que es equivalente a lo que yo estoy diciendo, pero mejor de esta forma que yo lo planteo. Entonces yo creo que este es el tema. Ahora, el mecanismo por el cual se estableció el artículo 96 es el mecanismo que garantizó el desarrollo de los mismos partidos oligárquicos. Cuando se creó el mecanismo, el 10% es porque eliminaron todo. Si uno ve las actas de la Asamblea Legislativa, cuando esa discusión se da, ahí está Chalo Facio y un montón de gente diciendo que los partidos pequeños tienen que desaparecer y que no hay que financiarlos y no sé cuánto. Bueno, ese era un concepto oligárquico, por supuesto. Por supuesto. Entonces, ahí yo creo que esta es la parte. En cuanto a equidad, en el año 98 yo metí un recurso de amparo, que lo gané, contra una decisión del tribunal que no me daba a mí la razón. Tuve que acudir en ese momento a la sala cuarta, que sí me la dio, y se obligó a una equidad de participación en los programas. Obviamente, en aquel momento se estableció casi en privado y público. Después viene el tribunal y hace una reforma, y entonces lo que es instituciones públicas obligados a invitar a todos, instituciones privadas a los que les dé la gana. Y entonces uno dice, bueno, esta cosa
si ya aquello era democrático, siempre quedaba al margen de las incomodidades de hacer debates con mucha gente, pero es un problema de organización, ¿verdad? Pero hay que entender que hay situaciones que si uno las ve finamente, uno dice, ¿a quién se ayuda y a quién se perjudica? Claro, por supuesto. Porque ya cuando se permite público, todo mundo, privado, el que quiera, decisión del tribunal. No es la sala cuarta. Muy bien, Entonces, perdón, don Vladimir, vamos a hacer una pequeña pausa para darle la palabra a don Hugo Picado. Permítame nada más, Sí. para que don Hugo, yo ya no vuelvo a intervenir seguro, No, porque no. yo ya sé el tiempo que usé. El otro es el voto del residuo. Cuando viene la cuenta de votos, se saca el cociente, se saca el subcociente y todavía quedan unos botillos por ahí. Y entonces agarran esos botillos y se los suman a los partidos que ya eligieron cuando tienen menos cantidad de votos que partidos que no han electo, que no lograron el subcociente. Entonces ahí se remultiplica la inequidad. Y eso lo podría resolver el tribunal administrativamente, literalmente. Claro que hay que hacer una reforma al código, estoy de acuerdo, pero casi que lo podría resolver de esa manera. Hay muchas maneras de inequidades en el proceso electoral todavía, don Hugo. No, y todavía don Vladimir puede seguir participando. Lo único que quisiera es hacer el corte en este momento para no interrumpir a don Hugo Picado y que él pueda hacer, al menos ayudarnos a comprender los puntos de vista que ha dado don Sergio y don Vladimir de una forma tranquila, y que realmente agarre todos los puntos aquí sin interrupción. El próximo Así es Ahora que tienes todo el el próximo programa. segmento es para don Ya le Hugo. pusimos bastante, ya le pusimos espinas. Entonces vamos a la pausa y regresamos. Y eso que lo por favor. tratamos con cariño. Somos A Media Mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pasa en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además, tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa porque somos A Media Mañana. Cada vez que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoye al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. Adrián Alvarado lo espera con lo mejor de las pasarelas, conciertos y entrevistas en su programa Fiesta TV, sábados, 10 de la noche. ¿Sabías que volvió la llamada millonaria con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero? Así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 del mediodía por acá, Extra TV 42. Continuamos en Tribuna Política y en este momento don Hugo Picado va a responder y quizás ampliar, ayudarnos a conocer parte de los conceptos que han puesto sobre la mesa tanto don Sergio Araya como don Vladimir de la Cruz, y nosotros los costarricenses pues tratar de aprender todo lo que podamos para, como siempre lo decimos, que usted pueda tener la claridad de elección en su voto. Don Hugo. Gracias, doña Isabel. Bueno, voy a tener que ser un poco selectivo, ¿verdad? Adelante. Porque se hablaron muchos temas y pues ocuparía como 3 días para agotar todo. No se preocupe, lo traemos a 3 programas. Bueno, encantado.
Primero hablaba don Sergio sobre el piso electoral como un factor de equidad, y yo creo que esto es importante recalcarlo. En los estudios empíricos, en los estudios de campo que se han realizado en las democracias occidentales, fundamentalmente Europa, los países anglosajones y América Latina, se ha logrado encontrar que el poder del dinero en la política es realmente muy importante, pero no es todo. O sea, hay más que en una campaña electoral que puramente dinero. Decía un expresidente mexicano que un pobre político que un político pobre no es más que un pobre político. Y es cierto, el dinero importa, pero el dinero no es todo lo importante. ¿Por qué? Porque hay contraejemplos. Alberto Fujimori en 1990 le gana a las elecciones a Mario Vargas Llosa gastando 90 veces menos. Es decir, por cada dólar que Alberto Fujimori gastó, Mario Vargas Llosa gastó $90. Y la campaña electoral la ganó Alberto Fujimori. ¿Por qué esto se da así? Bueno, porque en términos empíricos lo que se ha logrado constatar es que los partidos políticos requieren un mínimo, llegar a un piso para obtener visibilidad. Es ahí donde se habla de franja electoral. Hay que llevar a todos los partidos, por igual a todos, a ese piso de visibilidad. De ahí para arriba, ya el éxito o no en unas elecciones depende de otros factores. La calidad de los candidatos, la destreza para comunicar mensajes, la sensibilidad de la población a determinados discursos y aspectos simbólicos, etc. Entonces, cuando se habla de franja electoral, se habla de eso, de una base equitativa para garantizar que todos los partidos tengan un punto de partida, una línea de comienzo en su carrera política para la campaña electoral con cierta equidad. Obviamente alguien ganará la carrera y otros la perderán, ¿verdad? Paso a algunos de los temas de don Vladimir. Yo le agradezco a don Vladimir el tener tan buen concepto del Tribunal Supremo de Elecciones y considerar esa omnipotencia del tribunal que don Vladimir nos achaca. En realidad el tribunal no reforma leyes. Las leyes en Costa Rica las dicta, como en cualquier democracia, la Asamblea Legislativa. ¿Y quién las puede reformar? La Asamblea Legislativa. Y esto es simpático. Yo suelo preguntar a mis estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas en la universidad al iniciar los cursos, díganme ustedes quién dicta el Código Electoral. Y siempre algunos estudiantes reaccionan de inmediato diciendo el Tribunal Supremo de Elecciones. Y esa es la trampa, no es así. La ley electoral no la dicta ni la reforma el Tribunal Supremo de Elecciones. La dicta y la reforma, como en cualquier democracia, la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo de Elecciones dirige las elecciones, organiza las elecciones, interpreta las normas constitucionales y legales, pero no puede ni derogarlas, ni puede reformarlas. Sí puede proponer reformas electorales. Eso sí. Entonces, creo que aquí es importante, don Vladi, que tome en cuenta que el tribunal tiene 16 años de estar impulsando un proyecto sobre equidad en la contienda. ¿Y sabe qué ha ocurrido? Que más bien yo le devuelvo el balón. Nos hemos sentido solos. Y quienes nos han dejado solos son fundamentalmente los académicos, don Vladi, ustedes, los conocedores, los generadores de opinión. Porque cuando se trata de plantear medidas para lograr equidad en la contienda, hay que convencer a los partidos políticos, y eso es difícil. Porque siempre los partidos que más concentran poder en determinados momentos son los partidos que se resisten a cambios. Y también porque hay que generar una conciencia ciudadana donde el papel de la academia y de la opinión pública es importante. 3 proyectos ha presentado el tribunal, uno en 2001, otro en 2007 y otro en 2013, los 3 diferentes, buscando connotaciones distintas, a ver si acaso así pasa. Se ha hecho el esfuerzo, se ha hablado con diputados, yo he participado en foros, incontables foros, en espacios políticos, en espacios académicos, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Tema de equidad. Costa Rica hizo avances formidables con el Código Electoral de 2009 en temas de transparencia.
que es uno de los temas de la reforma electoral. Nuestro sistema electoral de financiamiento hoy es mucho más transparente que hace 8 años, eso no hay duda. Hay mayores controles, se hizo una reforma importante al régimen de financiamiento privado, estableciendo la prohibición de donar a personas jurídicas, a sociedades, asociaciones, a fundaciones. Se estableció, se eliminó además el techo para que una persona privada, una persona física privada done a un partido político. Se puede donar cualquier suma, eso sí, bajo el principio de absoluta transparencia. Los partidos políticos deben manejar una cuenta única, los partidos deben informar al tribunal trimestralmente y en época electoral mensualmente la lista de todos sus contribuyentes, hay controles cruzados, hay información a tributación directa, en fin, en materia de contribución privada hay avances fundamentales. En materia de financiamiento estatal también hubo avances, sobre todo en términos de controles. Se pasa el control de la comprobación de gastos del financiamiento estatal de la Contraloría General de la República a manos del propio tribunal, y eso ha mejorado y ha hecho mucho más eficientes los procesos. Se ha introducido un elemento de capacitación a los partidos políticos que antes no existía. Estamos realizando en los últimos 2 años 140 procesos de capacitación a partidos políticos. Hace 8 años el tribunal no capacitaba a partidos políticos y se capacita inclusive, porque eso lo tocaba también don Vladi, a los partidos en proceso de formación, don Vladi, a los partidos que todavía no son partidos. Nosotros los atendemos, los capacitamos, les dirigimos sobre las normas del Código Electoral, y ya hay varios partidos políticos de escala provincial y cantonal que se han inscrito siguiendo o aprovechando las ofertas de capacitación del tribunal. Entonces hay avances, pero hay una deuda pendiente en nuestra legislación electoral, y es una deuda en cuanto a la equidad. ¿Por qué? Vamos ya sobre puntos concretos. Nuestro sistema de financiamiento estatal no es oportuno, no es austero y no es equitativo. Y eso es lo que ha señalado la OEA. ¿Porque se le ocurrió a la OEA? No, porque existe a nivel global un consenso sobre buenas prácticas electorales, consensos que existen en el espacio europeo y son consensos que existen también a nivel del mundo anglosajón y en América Latina. Las reformas electorales sobre financiamiento estatal en el mundo en los últimos 30 años han girado en torno a 3 principios: hacer las campañas electorales más austeras, gastar menos. En segundo lugar, que el financiamiento estatal sea oportuno. En tercer lugar, que el financiamiento estatal sea equitativo. Y en cuarto lugar, proveer de mayor financiamiento a los partidos para organización y capacitación. En este último aspecto, el Código Electoral de 2009 sí avanzó, porque establece por lo menos una reserva de capacitación. Hay un problema ahí, que también es de reforma legal, y es que los partidos no están utilizando esos fondos. Pero sobre los otros 3 aspectos sí que tenemos problemas. Nuestra campaña, coincido plenamente con don Vladimir, no es austera. Con todo y que la Asamblea Legislativa puede rebajar el monto que señala la Constitución, que es del 0,19% del PIB, y en las últimas elecciones lo bajaron hasta el 0,10%, en la tras anterior al 0,11%. Siguen siendo sumas muy altas, considerando, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de Elecciones organiza las elecciones más baratas de toda la región, de todo el continente. Nosotros hacemos elecciones con un costo de $10 millones. Para comparar, Ecuador, que tiene 3 veces la población de Costa Rica, 3 veces el territorio de Costa Rica, realizó sus elecciones este año con un costo de $130 millones. Nosotros con 10 millones. Para tener un parámetro, Panamá, que es un país más pequeño que el nuestro y con mucho menos población, le cuesta hacer elecciones casi $50 millones. Nosotros lo hacemos con 10 millones. Es decir, es una elección muy barata la costarricense, muy eficiente.
El por qué es otro tema y lo puedo explicar, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro registro civil, con nuestra estructura, con la estabilidad de nuestro sistema electoral, de nuestro organismo electoral, etc. Pero, bueno, si gastamos 10 millones en organizar elecciones, ¿cuánto gastamos en campaña electoral? Con el 0,10% del BIP, el monto al que los partidos políticos tendrían derecho es de 60 millones de dólares. Es decir, no sale muy barato organizar las elecciones, pero sale muy caro a la campaña electoral. Ahí hay que tomar medidas. Segundo, esta campaña electoral no es equitativa, se concentra en pocas manos. ¿Por qué? Tenemos un problema constitucional. Habría que reformar la constitución política, porque la constitución política señala que el financiamiento estatal se paga contra gasto realizado posterior al proceso electoral. Establece un modelo de reembolso y eso nos tiene en la cola de los sistemas de financiamiento de todas las democracias del mundo, porque es un modelo que obligadamente convierte a todo el sistema en un sistema inoportuno, porque el partido político necesita hacer campaña electoral a partir de octubre de este año. Pero el financiamiento estatal, si le llegará probablemente dentro de un año. O sea, mucho tiempo después. Ahora, hay un fenómeno que es costarricense, pero también es global, y esto hay que reconocerlo, y es que los sistemas de modelo mixto de financiamiento, como el costarricense, que tiene financiamiento privado y financiamiento estatal, la tendencia mundial es que el financiamiento privado en todo el mundo se está contrayendo, es cada vez más pequeño y cada vez los partidos dependen mucho más del financiamiento estatal. Entonces, hay que poner atención al financiamiento estatal y cómo se distribuye. ¿Por qué es inequitativo el sistema? Porque como el pago, el reembolso, el pago del financiamiento estatal es vía reembolso contra gasto comprobado, y el tribunal tiene que comprobar el gasto del partido. Cuando el partido ocupa hacer el gasto, tiene que financiarse. ¿Y cómo se financia? Con un modelo muy perverso, que tenemos también 16 años de presentar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa pidiendo que se deroguen los bonos, que son estos certificados de cesión de la deuda política. ¿Por qué pedimos que se eliminen los bonos? Porque los bonos son un factor que genera más inequidad. El partido político, para financiarse, recibe un bono, emite un bono, lo va a colocar al mercado financiero y el mercado financiero le da un valor a ese bono según las encuestas. Exactamente. Encuestas que cada vez predicen menos, porque cuando Costa Rica tenía un 94% de la población a inicios de los años 90 que tenía afinidad con un partido político, con alguno, pues solo había un 6% ahí que quedaba por definir en las encuestas de indecisos. Hoy en día más del 60% de la población es indecisa y además decide su voto en el último mes, en la última semana y hasta en el último día previo a las elecciones. Entonces las encuestas tienen un valor predictivo nulo, las encuestas no sirven para predecir nada. Sin embargo, nuestro sistema hace depender de las encuestas que los partidos políticos tengan posibilidad de colocar sus bonos en el mercado financiero. Esto es un negocio para algunos, pero definitivamente que no lo es ni para la ciudadanía ni para la democracia. Y diría ni siquiera para los partidos políticos o para la mayoría de partidos políticos, porque los coloca en una situación de mucha angustia para acceder a ese financiamiento en el momento oportuno. ¿Qué propone el tribunal? Mejoremos los mecanismos de financiamiento oportuno. Lo ideal sería reformar la Constitución y establecer cualquier otro modelo de los que existen en América Latina y en el mundo para ofrecer al partido político el financiamiento cuando lo necesita. Pero si no reformamos la Constitución, que es cosa muy difícil, insisto, el tribunal no la reforma, se requiere una asamblea legislativa en función constituyente reformadora, pues reformemos el Código Electoral, que es un poco más sencillo. Eso tiene que hacerlo la Asamblea Legislativa. ¿Qué habría que establecer? Bueno, el tribunal sugiere, propone, porque al
fin y al cabo el legislador tiene que tomar la decisión de lo que estime más conveniente. El tribunal sugiere, por ejemplo, incrementar el adelanto del aporte estatal a los partidos políticos hasta un 50%. En los 3 proyectos que se han presentado se insiste en ello y además se propone hacer más eficiente o más accesible ese 50% del aporte estatal a los partidos para que lo puedan utilizar cuando tienen que realizar el gasto y sin las trabas que tienen ahora ligadas a cauciones y a trámites que hacen muy complejo el uso del financiamiento adelantado, número 1. Número 2, lo que nos está proponiendo Unión Europea y Organización de Estados Americanos y que es una tendencia global, insisto, solo Honduras y Costa Rica en toda América Latina no tenemos franjas electorales. Hasta hace poco Nicaragua nos acompañaba en ese grupo, ya Nicaragua introdujo franjas electorales. ¿Y qué son las franjas? Este piso mínimo que se puede hacer de diferentes maneras. En los proyectos de 2001 y de 2007, el tribunal proponía, que del financiamiento estatal, que es un modelo que existe en América Latina y en países anglosajones, del financiamiento estatal, el tribunal administre una parte y la reparte equitativamente entre todos los partidos, por igual. No, eso era. En el proyecto de 2013 se opta por sugerir otra modalidad que también se aplica en América Latina, se aplica en Brasil, en Argentina, en Chile, en México, y es que los medios de comunicación, que son concesionarios del espectro electromagnético del Estado, ofrezcan gratuitamente un espacio. Eran 30 minutos en ese proyecto de ley. 30 minutos para que diarios. Los partidos políticos, con intervención del tribunal diciendo cuánto le corresponde equitativamente a cada partido, tengan acceso a esos medios. Es otra modalidad. Se puede discutir cuál es la mejor, cuál se adapta, se puede hacer un mix perfecto. Lo que ocupamos es que existe ese piso mínimo que no existe. Ya luego, viene el tema de cómo se reparte el valor del voto en términos económicos, que es otro tema que tocó don Vladimir. Ahí la enorme mayoría de sistemas de partidos en el mundo optan por darle un valor al resultado electoral, ¿verdad? Eso es como parece lo más equitativo. Cuanto más apoyo tenga un partido, pues mayor porcentaje de acceso al financiamiento estatal tendrá. En Costa Rica tenemos también que tomar en cuenta que la Sala Constitucional en el año 91 declaró inconstitucional la utilización rígida del criterio histórico para la repartición del financiamiento estatal, que era un modelo que hasta el año 90 se aplicó. Entonces, atendiendo y respetando el criterio de la sala, hay que buscar un modelo legal que no contradiga ese concepto, ese criterio, pero que en efecto genere un piso igual, un piso igualitario, una base de conocimiento, una base equitativa para los partidos políticos como punto de partida. Luego, oportunidad, hablaba de oportunidad, hablaba de equidad, organización y capacitación, y transparencia. En transparencia sí debo señalar que estamos mucho mejor que hace 10 años. El Código Electoral de 2009 ha sido exitoso en términos de transparencia. Hoy los partidos han tenido que ordenarse financieramente. Hace unos pocos años casi ningún partido tenía estructura financiera. Hoy en día hasta los partidos recién creados tienen que tener sus auditorías, tienen que tener sus contadores, tienen que tener su caja única. Es decir, hoy el tema de la transparencia, el financiamiento privado y público no es el gran tema. No estamos hablando de problemas de corrupción y tal, estamos hablando de equidad en la contienda. Ese es en este momento el gran tema pendiente, el que nos están señalando los observadores internacionales, el que el tribunal en este foro aquí mismo y en
decenas y centenares de ocasiones en los últimos 15 años o 16 hemos defendido que es necesario como costarricenses que pensemos en esto, ¿verdad? Y que hagamos las reformas necesarias. Hay que debatirlas, ¿verdad? Muchas ideas de don Vladimir y de Sergio yo las comparto, otras probablemente no. Lo importante es discutirlas, que las discutan los políticos, que en el seno legislativo haya voluntad de reformar esto, de evolucionar, de llevar adelante nuestro sistema electoral, no pensando egoístamente, porque eso también es una trampa para los partidos. El partido que hoy está ganando elecciones no quiere reformar nada, pero el día de mañana las pierde y está pegando gritos para que se reforme, pero luego las gane y ya no quiere que se reforme nada. Es decir, hay que dejar de pensar egoístamente y pensar sociotrópicamente, no egotrópicamente, sino sociotrópicamente, pensando en el sistema en general, en la necesidad de generar espacios de equidad en la contienda de alguna manera. Hay muchas maneras, el tribunal ha propuesto 3, pero hay otras más. El tema es que se discuta y se tomen decisiones. Quiero agregar solo un tema que ya nos va a dar chance de discutirlo en este programa, que se incorpora ahora lo que dije al principio, la figura de las redes sociales, que también podrían generar una condición de mayor equidad, pero podrían generar una condición de mayor inequidad. Y creo que en el tema de redes sociales, que ya lo vivieron ustedes en el proceso anterior, todavía hay ciertos vacíos en la normativa, ¿verdad? Porque a veces cuesta regular lo que es propiamente el pautaje en redes sociales, que además es algo que ni los Estados Unidos logran controlar con la, digamos, rigurosidad que se deseara. Uy, ese es otro gran tema, don Sergio, porque, sí, yo lo tenía ya anotado por si me daba tiempo, ya que usted lo toca, lo retomo. Las campañas electorales cambian históricamente, son fenómenos históricos. Así es. En la primera mitad del siglo XX las campañas electorales eran de plazas públicas. Tenemos fotografías de candidatos 1930, 1940, hablando ahí en plazas públicas. Eran campañas que se denominan personal intensivas, de convencimiento persona a persona, de ir a visitar casa por casa, y así se convencía a la gente. Claro, estamos hablando de una Costa Rica en la primera mitad del siglo XX, donde las mujeres no votaban y donde el conjunto de electores apenas superaba los 100,000. Y no había televisión, no había televisión, la radio era muy limitada, la gran área metropolitana. Luego aparecen cada vez con más fuerza radio, televisión, y empieza a producirse propaganda para radio, propaganda para televisión, propaganda para periódicos, propaganda para radio. Luego en los 60 viene la televisión como una tromba, y esto va cambiando las maneras de hacer campaña y nos lleva ya en la década de 1980 a tener campañas capital intensivas, ya no personal intensivas. Ya en la década de los 90 desaparecen las plazas públicas, aquellas manifestaciones de fuerza, aquel sistema de hacer campaña persona a persona que parecían evangelistas tocando puertas, ya eso desaparece, y en los 90 entramos de lleno a lo que Sartori llama la videopolítica. Críticas a Sartori se han hecho muchas por su libro, pero bueno, utilicemos ese concepto. Política basada en televisión, en imágenes, política basada en spots publicitarios que realizan técnicos, que realizan profesionales, campañas electorales ya no basadas en el acólito, en el seguidor del partido, sino en expertos, en empresas que se contratan, que inclusive no importa que sean de la ideología que sean, si son buenos para vender candidatos, el partido los contrata y les paga. Hoy en día vamos a un nuevo cambio. 1958, en la campaña de Richard Nixon, de esa campaña salió un libro que se llama ¿Cómo se vende un presidente? Ahí empezó. Claro, ese viraje. Ese boom. Ahora nos avecinamos a un nuevo gran cambio que lo introducen las nuevas tecnologías. Así es. Facebook, redes sociales. Bueno, sabemos el papel que tuvo el Facebook en la primera elección, en la primera campaña presidencial del señor Obama. Él gana esas elecciones porque fue adelante en temas de utilización de las redes sociales, la utilización del WhatsApp y de los teléfonos móviles en la primavera árabe fue determinante, o en las elecciones españolas de inicio de los 2000, de 2003 o 2004, si mal no recuerdo. Hoy ya se está hablando de
que el señor Trump logra en buena medida ganar las elecciones en Estados Unidos hace unos meses, porque a diferencia de doña Hillary y del Partido Republicano, supo hacer uso adecuado del Big Data. Quizás son nuevas tecnologías de las cuales hay que hablar. Habrá que regularlas en algún momento, seguramente. Hasta este momento, ningún país democrático del mundo, ningún país poliárquico del mundo, ningún organismo electoral y ninguna ley electoral establece limitaciones a propaganda en redes sociales. Existen limitaciones en países no democráticos, en China, en Corea del Norte. En Corea del Norte existen limitaciones, pero en países democráticos no existen, ¿verdad? Lo que sí existe, y ya existe en Costa Rica también, es que se entiende que el partido político que pauta propaganda electoral en redes sociales sí está sujeto al régimen electoral, a sus limitaciones, a sus implicaciones. Eso es redimible por deuda política, pero estamos hablando de banners, estamos hablando de publicidad en redes, digamos, ¿verdad? Pero no al control que se puede hacer sobre fulanito de tal y menganita de tal que discuten en Facebook o en Twitter. Los perfiles falsos. Bueno, ahí hay se habla de muchos perfiles falsos, se habla de muchas encuestas, inclusive aquí nuestro compañero de equipo, el señor Gustavo Araya, ha dicho que hoy por hoy salen encuestas y se hacen como palomitas de maíz, ¿verdad? Nadie sabe de dónde vienen, cómo van, ni de qué forma, ni qué estudio. No hay manera de poder sustentar. Hay empresas además que trabajan justamente en ir incrustando un producto, llámese candidato o cualquier cosa, que irle levantando el perfil claro, hasta tenerlo en primer lugar. Exacto, y después lo atropellan y lo dejan caer, dicen ellos, ¿verdad? Que en cualquier momento, como dirían nuestros abuelos, les puede salir el tiro por la culata, ¿verdad? Con esas estrategias. Pero aquí nos quedan tres temas que yo creo que son fundamentales para ir comprendiendo un poco el manejo de esto. Número uno, el tema de las redes sociales, el tema de que definitivamente hay cosas que no todo lo que está en una red social, y por más que se ha dicho, realmente es lo que don Vladimir habla y don Hugo, de poder crear esa figura en temas de mercadeo, y quizás lástima que se perdió esa personalización del candidato con el pueblo, de tocar las puertas de las plazas públicas, de lo emocionante que era. Todo eso se pierde. ¿Por qué? Porque ahora todos son redes sociales, ahora todo es el ser humano que va a representar al país, ya no es ese ser humano cercano al pueblo, sino que es un objeto que hay que mercadear y vender como una cosa. Entonces, además de eso, nos queda algo que usted menciona, y es el tema de las leyes, los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, y realmente crear conciencia en algo que difícilmente algunas de estas leyes pueden pasar en la Asamblea Legislativa, porque son los mismos miembros de diferentes partidos quienes las aprueban. ¿Cuánto me beneficia? ¿Cuánto me afecta? Bien lo decía don Hugo, depende de si gano o si pierdo. Habría que buscar quizás otras estrategias y ver y analizar un poco más de cerca cada uno de estos temas para ver cómo realmente, como país, logramos encontrar esa equidad, esa oportunidad y todas esas cosas maravillosas que necesitamos para crecer. Así es que muchísimas gracias, don Hugo. Muchas gracias don Sergio. Y don Vladimir, mil gracias. Les esperamos el día de mañana aquí en Tribuna Política a partir de las 7 de la mañana. Que pasen muy bien.